fortuna de tener amigos, amigas, amigues activistas, pero creo que este es el activista y después de estar viendo un poquito pues su trayectoria me encuentro que ha estado en montón de causas y montón de organizaciones, pero pues más dichosa me hace saber que es mi amigo, es Rubén Maza. Muchas gracias, Rubén, de verdad. Me siento muy honrada de que estés aquí conmigo, pues intentando yo hacer este diálogo contigo, que tienes tanto que decir, tanta experiencia y tanto conocimiento en este y muchos temas. No, muchas gracias a ti por darme la oportunidad y por invitarme a este espacio tan maravilloso que tienes, ¿no? En el que se promueven los derechos humanos. Y la verdad es, pues yo estoy muy contento de poder compartir contigo hoy. El activismo propiamente, pues, ¿qué es? Porque, digo, ya lo digo por mí, por cualquiera nos podemos llamar activistas, y en realidad creo que no. O sea, viene del esfuerzo de promover una causa social. Entonces, ¿cómo nos definimos activismo, lucha social? ¿Qué es? O sea, es bien curioso que me preguntes esto porque la verdad, hasta hace poco empecé a utilizar la palabra como activista, sí. Porque anteriormente yo decía, no, es que yo no soy activista, yo simplemente soy una persona que quiere generar un cambio, o sea, que ve como algunas cuestiones que están siendo complicadas para su comunidad, que la verdad, o sea, también en mi caso nace mucho del enojo, de ver las injusticias, de ver cómo a mi alrededor habían personas que estaban pues teniendo discriminación o estaban sufriendo alguna situación complicada en cuanto al tema de sus derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Y lo único que hacía diferente a estas personas o lo único que nos hacía diferentes, por así decirlo, y que tocaba que sufriéramos discriminación, pues era porque éramos parte de la comunidad LGBTQ+, o porque eran personas que vivían con VIH. Y entonces, a raíz de eso, yo empiezo como a involucrarme en estos temas y a buscar trabajar estos temas como para generar como acciones de derechos. Entonces, en un principio yo nunca me consideré como activista. Yo siempre decía, porque me decían, es que eres activista, ¿no? Yo decía, no, o sea, yo solamente soy una persona que tiene como ganas de querer hacer algo o como que le llama la atención o que considera que algo es injusto, ¿no? Ya con el paso de los años, conforme fui agarrando como más experiencia, relacionándome con otras personas, involucrándome en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, fue cuando dije, bueno, yo creo que sí estoy haciendo activismo. Entonces, si estoy haciendo activismo, pues yo creo que sí soy activista, ¿no? Y fue así como me apropié como de ese término. Pero la idea pues era eso, ¿no? O sea, reaccionar a cuestiones que yo veía que no consideraba justas. O sea, que no consideraba justas y sobre todo por algo tan sencillo como la orientación sexual, la identidad de género o por una situación de salud que afectan muchísimo en el tema de la discriminación. Claro, bueno, creo que la diferencia entre un enojo que yo creo que todas las personas podemos tener en algún momento y un activismo es ese enojo o esa a lo mejor indignación, esa pues impotencia que se puede sentir, transformarla en un cambio positivo a alguien más o por lo menos un avance. Digo, a lo largo del tiempo pues hemos visto que las luchas pues sí funcionan, tardan mucho, pero pues no es lo mismo ahorita que hace 20 años, que hace 30, que hace 50, en un montón de temas, desde ahora que acaban de pasar elecciones, del voto de las mujeres. Antes pues todos los derechos, sobre todo vemos pues en Estados Unidos toda esta pues discriminación que vivía la comunidad afrodescendiente, un montón de otras causas, de otros grupos de personas. En este tema particular, que yo sé que tú pues has venido trabajando, luchando, yo quisiera en especial, veo en nuestro libro que sacamos
juntos, pues en la Comisión de Inclusión y No Discriminación, en donde aquí en Nuevo León el 40 y casi 50% de las personas que dicen es pertenecer a la comunidad LGBTQ y más, han sufrido discriminación. Pero yo quiero pensar, pues, que hace algunos años, pues no eran 40 y tantos por ciento, era el 100%, ¿no? Cualquier persona. Entonces, ese avance, que ninguna persona tiene que ser discriminada, pero es un avance. ¿Cómo ha sido ese avance? O sea, ¿por qué crees que hay ese avance? Yo creo que principalmente por la lucha y exigencia de muchísimas personas. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso tengo 15 años en el activismo, pero desde hace muchísimos años hay figuras muy importantes en Nuevo León que han trabajado el tema y que han no solamente dado su voz o su rostro, sino también en este proceso histórico han habido personas que han dado incluso su vida, ¿no? Para la lucha, para la causa, para la defensa de los derechos de la comunidad. Pasa algo bien interesante que tú mencionas. Efectivamente, es un porcentaje bastante alto. Hace algunos años seguramente era más alto, ¿no? Pero gracias a estas luchas, gracias a esta visibilidad que se le ha dado al tema, y porque al final de cuentas lo que se busca pues, es acceder a derechos. O sea, desgraciadamente, cuando se habla de la comunidad LGBTQ+, cuando hablamos del tema de la discriminación, de las desigualdades, o sea, la pregunta es esa, o sea, ¿por qué una orientación sexual, por qué una identidad de género tendría que ser el factor diferenciador para categorizar a las personas como sujetas de derechos o no sujetas de derechos? O a esto sí les doy como que ciertas situaciones, pero a este grupo, porque es LGBT, no se lo doy, ¿no? Y pareciera que es hasta pues irónico, porque dices, o sea, es solamente la orientación sexual, solamente la identidad de género lo que hace esa diferencia. En todos estos años de lucha, en todos estos años de trabajo de muchísimas personas, pues se han logrado avances significativos. Y mira que la sociedad de Nuevo León ha tenido que aprender algo muy interesante que a mí siempre me gusta como poner como el primer eslabón de esta cadena, ¿no? Porque siempre que tengo la oportunidad de ir a una conferencia, de ir a un taller, de platicar con otras personas, yo le digo, yo creo que lo fundamental es el tema del respeto. O sea, si nos respetamos, lo demás va a fluir. Entonces yo respeto quién tú eres, de dónde vienes, tus opiniones, tus ideas, pero tú también tienes que respetar las mías, ¿no? Sí, claro. Y podemos aprender a base del respeto a convivir. Y eso pareciera increíble, y te lo comparto porque a mí me da, o sea, luego todavía me pasa que me dicen, ¿lo crees? Le digo, no, es que yo creo que, o sea, a mí todavía se me hace increíble pensar que puede ser tan difícil para muchos contextos o para muchas otras personas, algo que debería ser, pues, de todas, o sea, el respeto, o sea, que debería estar en todos lados. O sea, no solamente en el tema de la comunidad LGBTQ+, sino creo que en todos los temas que tienen que ver con el acceso a derechos, porque al final de cuentas eso es. O sea, se supone que en nuestro país, que en nuestro estado, que en nuestra localidad, pues todas las personas somos iguales y todas las personas deberíamos ser sujetas de derechos. Claro. Y en el tema de discriminación, digo, así como esencialmente, ¿tú a qué crees? Digo, obvio es la falta de respeto, pero ¿a qué crees que se deba que las personas, pues, tenemos un grupo, o sea, que queremos formar un grupo, creemos que quien vemos en el espejo todos tienen que ser iguales o pensar igual? O sea, en el fondo, ¿qué hace la discriminación? Ay, la discriminación hace cosas terribles, porque incluso platicaba yo recientemente a una empresa a la que me invitan a compartir sobre diversidad e inclusión enfocado en la comunidad LGBTQ+. Y entonces yo le decía que la discriminación es tan terrible que en nuestra comunidad hemos perdido a personas que han optado por una muerte por suicidio a causa de la discriminación, a causa de la violencia que han vivido. O sea, la discriminación es tan grave también que los discursos de odios han generado crímenes de odio que toman a la vida de las personas, ¿no? Muchísimas personas han perdido la vida. Entonces,
Yo creo que durante muchos años se construyó una narrativa en la que estigmatizaba a las personas LGBTQ+, en la que se nos categorizaba como algo negativo, como algo malo. O sea, se nos categorizaba como algo, incluso con otras palabras, con otro tipo de connotación, ¿no? Y creo que esta narrativa que se ha hecho y que se ha construido, pues al final de cuentas ha estado basado como en el temor a lo diferente, como también un poco en el desconocimiento a lo que no comprendo. O sea, no lo entiendo o no hace clic conmigo y entonces en lugar de tratar de respetarlo, lo rechazo. Y eso es lo que ha dejado como un sentimiento muy profundo de discriminación en toda la sociedad asociado a este tema. En los últimos años, afortunadamente, poco a poco esa narrativa ha ido cambiando. Sí. Poco a poco, pues hemos podido tener acceso a espacios a los que no teníamos y a los que se nos rechazaba solamente por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Poco a poco hemos podido como generar mayores derechos, ¿no? O sea, al menos en México como país, en Nuevo León, pues el acceso al matrimonio igualitario, el acceso de las personas trans y no binarias a lo que es el cambio en sus documentos legales de la identidad de género. El acceso, por ejemplo, a temas de salud, que también es un tema bastante complicado porque se enfrentan a muchísimos retos, nos enfrentamos a muchísimos retos las personas LGBTQ+. Y entonces poco a poco hemos generado como algunos cambios y hemos generado como algunos avances. Pero también es importante reconocer que si bien es cierto que estamos en un punto en el que han habido cosas positivas, todavía al día de hoy hay muchas cosas negativas y hay muchas cosas por hacer. Todavía hay muchos pendientes en la agenda de derechos humanos. Y hace rato yo te mencionaba el tema del respeto, ¿no? O sea, que sería más fácil si lo viéramos desde esta perspectiva en la que todas, todos y todes nos respetáramos, pero sigue siendo algo que todavía pareciera que es complicado de entender. O sea, que no es como que se esté pidiendo algo que no se deba tener, porque al final de cuentas, pues al igual que todas las demás personas, pues deberíamos ser sujetas de derechos y no tener estas complicaciones. Claro, sí hay sociedades más avanzadas, ¿no? Veo países que tienen mayor desarrollo que otros, a niveles de país, a niveles de grupos de edad también. Veo en los adolescentes, las adolescentes, no es un tema. Tiene un novio, tiene una novia, tiene un novio. O sea, no es un tema como lo podría haber tenido mi abuela, mi bisabuela. O sea, sí hay cambios, pero yo siempre he dicho, en este tema en particular y en cualquier otro que tiene que ver con la discriminación, el que hay avances, pues no significa, o sea, que estemos bien. Significa, bueno, se reconoce lo que ha sucedido, pero pues hay un montón de otras, de un camino enorme por seguir hasta que todas las personas absolutamente estén viviendo un Estado de Derecho, estén cumpliéndoles sus derechos, respetándose sus derechos. Ahorita decías matrimonio igualitario en el tema de salud, ha habido avances, a lo mejor en el tema de educación, no sé si tú veas algún avance o no. Hace poco vino una persona de un país de Europa. O sea, una adolescente en la escuela puede llegar a la administración y pedir su cambio de nombre. Pues yo no creo que aquí un adolescente llegue a la administración de la escuela y diga, quiero un cambio de nombre. Entonces, ¿qué falta? Rubén, sea en lo inmediato. O sea, que dices, esto ya no puede seguir así. Faltan muchas cosas, pero yo creo que lo puedo resumir en que necesitamos, en ese tema en específico, necesitamos autoridades sensibles, porque hay que reconocer
que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las escuelas, hablemos de las primarias, secundarias, bachilleratos, universidades, ¿no? No solamente tiene que ver con una sola diversidad, sino que es un ambiente en el que hay muchísimas, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, desde infancias que tienen dos papás o que tienen dos mamás, adolescencias que pudieran también tender a estar en una misma situación, infancias, adolescencias o juventudes, pues que entran dentro de toda esta comunidad, ¿no? O se identifican como lesbianas, como gays, bisexuales, trans, como personas no binarias. Entonces, no hay una preparación todavía. O sea, creo que desde antes se han hecho esfuerzos asociados a la educación sexual integral y que justamente la educación sexual integral hablaba de estos temas, no hablaba de diversidad, hablaba de equidad, hablaba de la prevención de violencia, hablaba del respeto, hablaba de la inclusión. Pero también ha habido como ciertas resistencias, ¿no? Porque nos podemos encontrar en tres niveles de resistencia. Por un lado, yo decía hace rato que necesitamos como que sea más sensible la autoridad y que promueva. Porque sabes que Nuevo León es uno de los estados que no tiene en su matrícula escolar una materia que hable sobre sexualidad, sobre educación sexual integral y que toque todos esos temas. Hay otros estados, hay otras partes del país, como la Ciudad de México, que por ejemplo en la matrícula de la secundaria tienen una materia exclusiva que habla sobre educación sexual integral y habla de todos estos temas, diversidad, equidad, género, prevención de violencia, etcétera, ¿no? Nuevo León no lo tiene. Se impulsó durante muchísimo tiempo, pero han sido como que entre que vamos, entre que sí y que no. Por un lado nos encontramos con autoridades educativas que tal vez tengan cierta resistencia al tema. Por el otro lado, nos podemos encontrar también a los padres de familia, ¿verdad? Que digan, es que también yo vengo como de otra generación, con otra educación, mis ideas, mis principios, mis valores son otros y creo que no hay cabida para estos temas. Y por el otro lado, pues sucede que al final de cuentas la responsabilidad de transmitir esta información muchas veces queda también en aquella persona que está frente al grupo. Porque esa persona es la última persona del eslabón que puede decidir compartir o no, porque en el plan puede venir, o sea, en el plan de estudios puede venir. O sea, y puedes decir, ¿sabes qué? En Nuevo León tenemos la matrícula y en la educación básica, en la educación media superior y en la educación universitaria se debe dar esta información. Pero al final de cuentas, quien va a decidir es quien está frente al grupo. Y yo creo que lo que necesitamos es empezar a trabajar como en temas de sensibilización, en temas de capacitación, en temas que tengan que ver con realidades, porque al final de cuentas, estas son cosas que ya suceden. O sea, ya hay en las escuelas infancias y adolescentes que son hijas, hijos e hijes de dos papás o de dos mamás. Ya hay en las escuelas personas LGBTQ+, o sea, en todos los niveles, ¿no? Y entonces creo que lo que se necesita es eso, empezar, mira, y vaya que es hasta curioso la frase que te voy a decir, que es, yo creo que hay que empezar a educar a la educación para que justamente, pues, se empiece a trabajar el tema, ¿no? O sea, porque creo que la información está, la realidad ya nos alcanzó, entonces ahora lo que nos toca, pues, es empezar a tomar acción y empezar a trabajarlo para que efectivamente, pues, las escuelas se conviertan en espacios seguros. Porque actualmente no lo es. Esa es una realidad. O sea, todavía nos encontramos casos de personas que nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo quise inscribir a mi hijo, a mi hija en tal escuela y como somos dos mujeres, como somos dos hombres, que somos dos papás, no nos permitieron o nos pusieron más trabas o los formatos no están adaptados o en nuestra familia, por ejemplo, no hay un papá y nos siguen insistiendo en mandarnos la invitación del Día del Padre. O sea, cosas tan sencillas y hasta cosas tan complicadas en las que, por ejemplo, han habido personas trans o personas no binarias que han sido expulsadas y se les ha negado su derecho a la educación, ¿verdad? Porque la escuela dice que no está preparada para trabajar con alumnados de la diversidad sexual. Entonces, creo que sí es importante empezar a tomar acción desde las autoridades más importantes que toman las decisiones en cuanto a materia de educación hasta quien finalmente está frente al grupo y transmite esa información. Sí,
Yo digo, como sabes, tengo muchos años de estar yendo a los centros penitenciarios. Qué bueno que estás yendo desde hace un tiempo porque creo que le estás dando aire nuevo a esos lugares a veces que son tan espesos. Y bueno, pues tú sabes que hay separada la comunidad. ¿Por qué? Pues porque simplemente están siendo violentadas constantemente estas personas que viven en o sea, de manera separada. Lo veo en los centros de rehabilitación de adicciones, en donde también dicen, no estoy preparado para una persona trans, pues entonces, ¿cuándo vamos a estar preparados? O sea, ¿en qué momento? Sí, o sea, digo, obvio, hay cambios en las leyes y entonces es cuando nos llega ya la realidad de decir, o se hace. Y ahora que dices de los maestros, pues, y maestras, es lo mismo. Yo he visto el tema de violencia por mucho tiempo y bueno, y se generan matrículas y se generan en esta parrilla de clases, la clase de educación para la paz, pero la maestra o maestro, el último en decir cuando a un niño o una niña no le va bien, eres un burro o mira, vamos a mejorar para el siguiente examen. Es toda la diferencia en la vida de una persona. Fíjate que recientemente me llega muy personalmente lo que mencionabas, porque yo recientemente le mencionaba a un directivo de una escuela por una situación que hubo, le digo que a mí no se me hacía correcto y que yo sentía que esa pedagogía del terror, porque así la llamé, lo que tú dices, lo que tú mencionas con el ejemplo, que sobre todo en infancias y en adolescencias que están construyendo todo alrededor de su vida, que están aprendiendo todo y que están en la etapa quizá más curiosa de su existencia, palabras como las que tú mencionas, ¿no? Como categorizarlos de una forma negativa, pues en lugar de contribuir en su bienestar, les afecta. Les afecta muchísimo, ¿no? Porque entonces definen aspectos de su vida hacia cuestiones negativas. Y entonces yo le decía a este directivo que no se me hacía correcto y que yo sentía que esas cosas deberían cambiar. O sea, que esa pedagogía del terror debería transformarse en algo diferente, ¿no? En buscar nuevas estrategias o nuevas alternativas que no afectaran el desarrollo de las personas. Porque al final de cuentas, las infancias, las adolescencias y las juventudes, pues la mitad de su tiempo, la mitad de su vida la pasan en una institución educativa. Sí. La pasan con otros adultos que deberían responsabilizarse en generar, pues, como ideas que les marque cambios, que les beneficien, que les generen un bienestar, y no estas ideas que los aterroricen, que les generen inseguridades, que los haga sentir, pues, excluidos, ¿no? Y esto mismo pasa con las personas LGBTQ. Y pasa esto mismo en los espacios educativos, ¿no? Porque en lugar de estar construyendo procesos de igualdad, procesos de equidad, procesos en los que las personas puedan desarrollarse positivamente, pareciera que el ambiente está generado como algo hostil, claro, como algo negativo, ¿no? Y yo creo que esto va a cambiar cuando empecemos a tomar acción. O sea, cuando empecemos bueno, hemos tomado acción durante muchos años, pero yo creo que también es importante que quienes están en posibilidad de tomar las acciones, pues empiecen a verlo desde la perspectiva que yo he venido mencionando, desde la perspectiva del respeto, desde la perspectiva de la inclusión, desde la perspectiva de la equidad. Y no es porque se quiera algo especial o algo diferente, es porque simple y sencillamente yo creo que es lo justo. Claro, es lo justo y esa precisamente es la lucha, que la justicia llegue para todas las personas. Adicional a este valor que es el respeto y a tratar de ver, pues, digo yo muchos años, porque Martin Luther King tuvo el Premio Nobel de la Paz el año que yo nací, o sea, te imaginas cuántos años tengo, entonces voy a cumplir 60. Y en ese discurso de que sueño con que mis hijos sean juzgados por sus acciones, digo, es un discurso de hace 60 años. Ahorita ya ni siquiera sean juzgados por sus acciones,
que la persona pueda desde su esencia florecer y desde esa me comunico con esta otra persona. ¿Qué importa? ¿Cómo viene vestido? ¿Qué está creyendo? ¿Qué ideas tiene? ¿Cómo está su piel? ¿Cómo está conformado su cuerpo? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué no ha estudiado? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde nació? ¿Tiene dinero? ¿No tiene? Eso es lo de menos. O sea, de persona a persona pudiéramos aprendernos. Digo, yo sé que es un sueño que casi seguro que no lo voy a ver, pero pues no pierdo la esperanza. Y bueno, Rubén, sé también de esto porque lo dijiste al inicio y en esta pues experiencia que has tenido en acompañar, defender, procurar, hacer justicia para pues quienes tienen SIDA, VIH. O sea, no sé si me puedas ahí comentar. Yo he tenido unas 4 veces en mi vida llamadas por teléfono de personas muy angustiadas que me dicen, porque bueno, pues siempre a mí me ha gustado relacionarme con muchas personas. ¿Cómo estás? Muy mal, tengo SIDA. Cuando alguien me dice eso, ¿yo qué tengo que ver? O sea, en lo general. ¿Qué me tengo que imaginar? ¿Qué tengo que abrazar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo? Digo, yo lo hago desde mi pues instinto, Claro. Maternal de que pues vente a que te dé un abrazo, pero ¿qué me está diciendo con eso? Bueno, lo primero que tendrías que hacer pues es agradecer la confianza que la persona te está dando y depositando en ti de compartir algo tan personal como el tema de su salud. Y tiene que ver, porque para las personas que viven con VIH, reconocer o compartir su estatus con otra persona es un proceso bastante complicado por todos los estigmas, por toda la discriminación y por todos los mitos que hay alrededor de esta infección. Bueno, eso sería lo primero, ¿no? Y lo segundo, pues entender que hay una diferencia muy grande entre quien vive con VIH y quien vive con SIDA. O sea, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que se transmite por diferentes factores y que entonces si una persona accede al tratamiento de manera oportuna, se hace la prueba, accede a su tratamiento, pues toda la vida puede vivir con VIH. Y que actualmente, o sea, a 40 años del VIH, sí obviamente se accede al tratamiento, se accede al seguimiento médico, se siguen las instrucciones en el cuidado de la salud y el bienestar, tal como lo marcan los especialistas en salud o como con todo esto, o tu red comunitaria, pues una persona con VIH puede tener una esperanza de vida como cualquier otra persona que no tiene VIH actualmente, ¿no? Y cuando una persona desarrolla o llega a la etapa de SIDA, es porque sucede lo contrario, porque no accedió a su tratamiento, porque no tuvo la adherencia, porque no fue oportuno. Y entonces recordemos que el VIH es una infección que va atacando el sistema inmunológico y lo va disminuyendo. Sí. Y entonces cuando el sistema inmunológico está muy comprometido o muy disminuido, pues entonces es cuando se puede desarrollar esta etapa en la que otras infecciones oportunistas, que son atípicas entre ellas, presentan sintomatología. Y entonces eso es lo que se conoce como la etapa de SIDA. Entonces, si una persona, por eso es bien importante hacer mucho énfasis, por ejemplo, en las campañas de prevención. Actualmente contamos, por ejemplo, con temas de prevención como los condones, el lubricante, el tratamiento PrEP, que es una pastilla al día, todos los días, puede contribuir a prevenir el VIH. Con el PrEP, una persona puede tener relaciones sexuales incluso sin el uso del condón y estar prevenida del VIH. La PEP, que es la profilaxis posexposición, que cuando una persona está en una situación en la que considera que pudiera tener una exposición al VIH, en las primeras 72 horas después de esa situación, toma una pastilla durante 28 días y previene el VIH, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la cuestión de la prueba rápida, que ahora, a diferencia de hace muchísimos años, ahora, por ejemplo, tanto en los servicios de salud de Nuevo León como en diferentes organizaciones de la sociedad civil,
pueden acudir las personas, recibir consejería y en 20 minutos conocer su resultado, si son reactivas o no reactivas al VIH, ¿no? Y aparte tener el acompañamiento de personas expertas que les permiten vincularse a los servicios de salud, ¿no? Tenemos también pues el tratamiento antirretroviral, que eso es bien importante decirlo porque es un derecho, el derecho al acceso a la salud, que en nuestro país todas las personas, o sea, absolutamente todas las personas que llegan a nuestro país, sin importar cómo llegaron, sin importar si nacieron, si están de tránsito, si trabajan o no trabajan, sin importar dónde estén, todas las personas tienen derecho al tratamiento antirretroviral de manera gratuita. Entonces, todo esto que te comento, si una persona accede a su prueba, conoce su resultado y accede a su tratamiento, puede vivir toda la vida con VIH, sin ningún problema. E incluso puede llegar a algo que se llama indetectable igual intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tratamiento logran disminuir la carga viral a tal grado que esa persona con VIH puede tener relaciones sexuales con otra persona sin el uso de un condón, por ejemplo, y no transmitir el VIH, ¿no? Entonces, pero si esta persona pues no accede a la prueba, no accede al tratamiento, pues obviamente su sistema inmunológico va a generar como esta situación negativa y va a comprometerse, ¿no? Y su salud y su bienestar se va a comprometer y es cuando se le conoce la etapa de SIDA. ¿Por qué hago toda esta explicación? ¿Y por qué te digo? Porque tal vez tú digas, es demasiada información y yo quizá nada más quería... Mira, me parece excelente. Porque creo, o sea, gracias, creo que es importante que hablemos de todo esto. Quizá en brevemente yo invitaría a las personas que ven y escuchan que averigüen más, que investiguen más sobre estos temas porque son información muy amplia. Pero es importante mencionarla porque actualmente la lucha que se ha hecho o el trabajo de activismo que se ha hecho en relación al VIH pues ha permitido que se tenga acceso, la investigación, la ciencia también ha permitido que estemos en un punto y en un momento en el que las personas con VIH pueden tener muchísimas ventajas. Y las personas sin VIH pues también pueden prevenir, se puede prevenir el VIH de muchas formas, ¿no? Y creo que estamos en un punto en el que tenemos como los avances tecnológicos, científicos para poder hacerlo. Sin embargo, y aquí es donde entran los asegúnes, ¿no? La realidad es que también acceder a estos derechos, porque pueden estar ahí, están disponibles, ¿no? La tecnología está disponible, Nuevo León es punta de lanza en muchísimas cosas, enfocado en temas de salud, pero volvemos a encontrarnos con lo mismo. Como el VIH en nuestro país es una infección que está concentrada en poblaciones clave, en hombres que tienen sexo con otros hombres, en personas trans, especialmente mujeres trans, en personas que ejercen el trabajo sexual, personas usuarias de drogas psicoactivas o de sustancias psicoactivas, personas privadas de su libertad. Si tú te das cuenta, y hay otras poblaciones que se consideran en vulnerabilidad, pero si tú te das cuenta, las poblaciones en las que deberían estar concentradas estas acciones también tienen una característica muy particular, que justamente es la materia de lo que nos trae el día de hoy a platicar contigo, que son grupos poblacionales que están expuestos a mayor discriminación. Claro. Y entonces, todo esto que te platiqué, todas estas tecnologías, todas estas posibilidades que hay, se ven limitadas y vuelven a ser limitadas por aspectos que tienen que ver con la discriminación. Porque una persona va a un centro de salud y dice, sabes que yo soy un hombre que tiene sexo con hombres, pero adicionalmente consumo sustancias psicoactivas, pero adicionalmente ejerzo el trabajo sexual. Entonces, la mayor parte de las veces lo primero que va a recibir son prejuicios. Probablemente lo juzguen por sus prácticas sexuales, le digan que las drogas son malas, que debe dejarlas, en lugar de darle información que le permita reducir los daños y los riesgos, o en lugar de darle otro tipo de alternativas fuera de los prejuicios personales que pudiera tener la persona que está atendiendo esta situación, le va a decir que el trabajo sexual es malo, o sea, que es algo también
que no debería hacer. Y entonces la persona, si está en una situación en la que hay cosas que por las diferentes causas que hay alrededor de su vida, pues en este momento esas 3 características tienen que suceder, porque a veces tienen que suceder, pues lo que va a pasar es que no vuelva a ir a ese servicio de salud. Se aleja. Y entonces perdemos la posibilidad De salvarlo. de poder intervenir en algún momento, ya sea para prevenir o para atender o para mejorar las condiciones asociadas al bienestar y la salud, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues se fue o se alejó y simple y sencillamente porque hubo un tema de discriminación. Entonces, eso es lo que sucede con el tema del VIH y con el tema del SIDA. O sea, que en este momento tenemos muchísimas posibilidades. Hay muchas formas tanto de prevenirlo como de atenderlo. Pero el mayor reto sigue siendo el tema del estigma y la discriminación. Siempre se habla de 3 epidemias cuando hablamos de este tema porque decimos es la epidemia del VIH, la epidemia del SIDA y la epidemia del estigma y discriminación. Y yo creo que esta última, esta tercera, es la que está generando como que en lugar de que las personas están teniendo, por ejemplo, acciones preventivas o una atención integral, esté pasando todo lo contrario. Claro, pues digo, muy relacionado a lo que decías ahorita de los maestros y maestras. Puede haber todo un sistema de educación que genera esta posibilidad de cambio, de integración, de entendimiento, de respeto, pero pues la última persona que está frente al niño o niña, pues no lo hace. O sea, dice una palabra ofensiva, discriminatoria. Igual acá, o sea, veo la señorita que está atendiendo, la enfermera, el enfermero, y ahí ya lo veo en los policías en otros temas de violencia. Se ha hecho un montón de trabajo para prevenir la muerte de mujeres por violencia intrafamiliar. Y alguien que se anima a ir a denunciar, y el último policía o la persona que le recibe, pues ¿qué usted qué hizo, verdad? O andaba ahí de que, o sea, entonces ya se rompe absolutamente todo. Siempre cuando ha habido cambios y por ejemplo, en el nuevo sistema de justicia penal, digo, la última persona que atiende al usuario final es la persona que tiene que tener más habilidades, más capacitación, más forma de decir eso, porque imagínate, o sea, todo este trabajo que han hecho por prevenir, disminuir, atender mejor o mejorar la salud y se va a perder, digo, porque es perfectamente entendible. Quien llega ya de por sí se siente mal, porque pues digo, si va a atenderse es porque se siente mal y le dan un golpe, ¿verdad? Un golpe en el alma, en el espíritu, pues no suma, más bien resta muchísimo. Y pareciera que en estas cosas no nos afecta, pero hacen toda la diferencia, Rubén. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, eso que dices, esa última persona que atiende a quien está queriendo, pues, ir por un diagnóstico para una prueba y es rechazado, o con un solo comentario ya le destrozaron la vida. Fíjate que lo que me preguntas es muy interesante y lo que mencionas es muy puntual, porque al final de cuentas, ese último eslabón, o sea, esa última, como tú decías, ¿no? Esa persona que atiende, esa persona que da el servicio, y a veces son cosas como cambios muy sencillos, pero que deben ser significativos. Mira, yo te pongo el ejemplo de las personas trans. Hay personas trans que por diferentes motivos no acceden a un cambio de identidad. Y entonces sus documentos oficiales pueden tener un nombre que ya no representa una vivencia o una identidad actual. Y cuando van a un servicio de salud, y tú sabes que en los servicios de salud, pues tú das la tarjeta de citas y gritan el nombre completo. Y entonces si la persona escucha un nombre que no le da comodidad,
por pena, por temor a ser juzgada, esa persona pues no se para. Okay. Y un cambio tan sencillo que se ha propuesto desde hace muchísimos años es decir, bueno, utilicen nada más los apellidos. Y el que nada más se nombra a las personas por apellido, sin nombre propio, para evitar mayor tema, algo tan sencillo como eso, o sea, este cambio, porque mira, porque el otro no pareciera que no lo van a dejar de hacer, ¿no? Que se paran y digan, Rodríguez Martínez, ¿no? Sí. Bueno, pero algo tan sencillo como mencionar solamente los apellidos cambia completamente el cómo una persona se siente en un servicio de salud. Y a veces tenemos resistencia a este tipo de cambios. Y nosotros siempre le hemos dicho, no es complicado. O sea, en lugar de que utilices el nombre completo, ¿por qué no usas los apellidos? Si una persona te dice que tiene un pronombre en específico, o sea, no se te está pidiendo que hagas algo que sea tan complicado. Claro. Respétale el pronombre, ¿no? Si una persona viene y te cuenta sobre aspectos asociados a su sexualidad, y quizá tú digas, para mí eso no está bien, o a mí me enseñaron que eso no es correcto. Bueno, pero aquí, en este servicio, pues dale una orientación libre de estigma y discriminación. Dale la información como debe de ser. O sea, no es lo que tú creas, es lo que es, ¿no? Porque al final de cuentas yo mencionaba algo muy importante y lo voy a volver a repetir. O sea, creo que cuando tú brindas información desde lo científico, lo que se puede comprobar, cuando tú das acceso a estas tecnologías que están, lo demás, o sea, lo que tú creas, lo que tú pienses, lo que tú sientas, pues en este momento no tendrían por qué suceder, ¿no? Porque al final de cuentas ya está demostrado algo. Hay gente que se esforzó muchísimo para comprobar determinadas hipótesis y generar determinadas teorías y generar esta información, estos avances tecnológicos y científicos. Entonces tenemos que empezar a aprovecharlos, pero aprovecharlos desde una perspectiva no prejuiciosa. Y yo sé que es difícil, porque, por ejemplo, yo lo platicaba recientemente con unas personas, yo le decía, es que todo el mundo tiene prejuicios. O sea, por de donde venimos, por cómo nos criamos, donde nos educamos, donde convivimos, la gente con la que nos juntamos. Le dije, todo el mundo tenemos algún prejuicio. Le dije, pero entonces lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a cuestionarlos. Y entonces a decir, o sea, si no estoy dispuesto a reconocer esto, es porque realmente no quiero, no puedo, o porque hay algo, un trasfondo más allá que está asociado a la discriminación, ¿no? Y yo creo que esto es lo que deberíamos hacer en todo, porque al final de cuentas, si te das cuenta de todo lo que te he platicado, o sea, de todo absolutamente lo que te he platicado, cuando se atraviesa el estigma, cuando se atraviesa la discriminación, lo que se pierden son derechos. Sí, claro. Si se atraviesa el estigma y la discriminación en la escuela, se pierde el derecho a la educación. Si se atraviesa el estigma y la discriminación en un centro de salud, se pierde el derecho a la salud. Y entonces, lo que está afectando o lo que está sucediendo, o quizá lo que no estamos percibiendo como sociedad, es que estos prejuicios, estos estigmas, estos aspectos discriminatorios que nos resistimos a cambiar, están haciendo que otras personas pierdan derechos. Y que entonces esas personas pues, van a verse afectadas. Afectadas en muchos sentidos. Pasa también, por ejemplo, cuando a una persona con VIH, porque todavía sucede que algunas empresas piden estudios y exámenes de laboratorio para ver si la persona tiene o no tiene VIH. Y si es una persona con VIH, no le dan el trabajo. Cuando no debería ser así. O sea, debería, considerarse a la persona para esta vacante de acuerdo a sus habilidades, a sus actitudes, aptitudes. Si la vacante lo considera, pues otros factores que tengan que ver, ¿no? Con las habilidades técnicas. Sí, claro. Pero no puede ser una persona muy preparada y como sale en esta prueba reactiva o positiva VIH, no la contratan. Y ahí volvemos a lo mismo. La pérdida de un derecho, el derecho al trabajo. Claro.
Y las consecuencias que pueden haber, ¿no? Porque una persona que no tiene posibilidad de trabajar, pues también se le dificulta mantener una economía, quizás no pueda tener dónde vivir. Otro derecho, el derecho a la vivienda, no puede tener, por ejemplo, la suficiente solvencia para alimentarse correctamente, derecho a la alimentación. Entonces, ¿cómo algo, y nos podemos ir así, o sea, y ¿cómo algo que tiene que ver con prejuicios, con estigma, con discriminación, afecta en tantos niveles? Pero aquí es, como sociedad, ¿qué tan dispuestas estamos las personas a generar estos cambios? Yo te he platicado y durante esta conversación te he contado como cambios chiquitos, ¿verdad? Porque claro que hacen falta cambios estructurales y a pesar de que se ha avanzado mucho, hay muchos temas pendientes, ¿no? Pero creo que yo sí confío o yo sí considero que los cambios también empiezan desde lo individual, lo comunitario, lo social, y que entonces creo que es momento de empezar a generarlos. Claro, pues nunca te canses, Rubén, de verdad, porque yo estoy convencida, es en el insistir, decir, volver a decir, hacer, y se van haciendo estos pequeños cambios, y eso que dices, desde la persona, su círculo más cercano, oye, pues en la familia, o sea, hacer hasta una mesa de diálogo en la misma reunión de la comida, no sé, pero también, o sea, ampliando la comunidad, y así viene el de la estructura que va hacia a la persona, porque finalmente, pues son seres humanos en lo individual quienes están siendo afectados, pero seres humanos en lo individual que están inmersos en una comunidad y que pues va haciendo estos dolores y daños sociales. Pues espero no cansarme. Aparte, quiero también pues, aprovechar el espacio porque he tenido muy buenos maestros, muy buenas maestras y muy buenos maestres. Entonces, creo que inspiración tengo de muchos lados. Pues esa juventud de Rubén que dure, la estás pues haciendo muy bien, gracias. Y bueno, pues ya estamos aquí cerrando este momento. Y si dependieran de ti ahorita, sí, en lo rápido, varios cambios, ¿qué es lo que harías en primera instancia? Ay, ojalá tuviera yo una lámpara mágica. Si tuvieras esa, sí, la de Aladino. No, yo creo que va a sonar tal vez muy idílico. O sea, si fuera así si fuera por una cuestión mágica, yo creo que tomarnos bien en serio en todos los niveles lo que representa la inclusión, lo que representa la igualdad, lo que representa la equidad. Eso, o sea, digo, si fuera así muy como en este pensamiento mágico, ¿no? de que sucede al frotar una lámpara. Porque si la sociedad tuviera la posibilidad de reflexionar sobre estos conceptos y atravesarlo o llenarlo de respeto, creo que los cambios serían más rápidos. Porque nos hace falta cuestionarnos todavía mucho de estos temas, ¿no? Pero como sé que eso solamente queda en mis mejores sueños y deseos, yo creo que lo que podemos empezar a hacer, y que te lo agradezco mucho a ti porque tú lo estás haciendo en este momento, espacios como este en el que se da la posibilidad de hablar, de visibilizar los temas que tienen que ver con la diversidad sexual, con el VIH, con el SIDA y con otros temas alrededor del tema de los derechos humanos, pues empiezan a generar estos cambios narrativos que te mencionaba y estos cambios sustanciales, ¿no? Creo que también, tú lo decías hace rato, hay cosas que podemos aportar desde lo individual, ¿no? Empezar a trabajarlo con nuestras personas cercanas, llevar el tema quizá a una comida, a una cena, al desayuno, leer sobre la diversidad sexual, sobre lo que significa, buscar información, acercarnos a organizaciones que trabajen estos temas. Y lo más importante, yo creo, no quedarnos en silencio. O sea, cada vez que veamos una situación que genere injusticia, que genere inequidad,
que genere violencia hacia la diversidad sexual, hacia las personas LGBTQ+, estigma o discriminación alrededor del VIH y del SIDA, no quedarnos en silencio, alzar la voz. Alzar la voz, ¿verdad? Y creo que si toda la gente se involucra en esta intención, desde quienes toman las decisiones en las autoridades hasta quien da un servicio de atención en un centro de salud o en una escuela frente a grupo, creo que poco a poco las cosas van a ir mejorando. Claro, pues honro mucho este momento, Rubén. Yo quisiera hacer este espacio, pues sí, honrar a cualquier persona que haya derramado una lágrima, que haya sentido aquí en su corazón un dolor, quien haya enfermado, quien haya perdido la vida por el simple hecho de sentirse discriminado, discriminada por estar perteneciendo a un grupo de diversidad sexogenérica, LGBTQ+, o sea, cualquier persona que haya sentido eso, de verdad, todo el honor, y estaré promoviendo y diciendo, y no me cansaré de decir, pues digo, en esta nueva generación que podemos amar sin condición y simplemente decir sí al respeto todo el tiempo. Eso es lo más importante. Gracias, Rubén. Muchas bendiciones para ti siempre. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Estoy muy contento.